Versículos de nuestra lectura bíblica. Juan 3:29 dice: el que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente la voz del esposo, así pues este es mi gozo que está conmigo. Aquí Juan el Bautista, al escuchar la noticia de que Jesús estaba predicando, y aún más Jesús estaba bautizando, Juan el Bautista dice a sus discípulos que pudieron haber sentido celo, les dice que Cristo es el esposo de la iglesia. Y en Apocalipsis 21, 2, dice así: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, otra vez, dispuesta como qué, como qué, como una esposa para su marido. Alguna otra versión ha sacado que novia, pero es esposa. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, que no solo una novia le puede parir para su esposa, para su novio, para su contrayente, para su prometido, sino que también la esposa debe aliarse para su marido. Con frecuencia las escrituras presentan este hermoso símbolo o ilustración del matrimonio, comparándolo con Cristo y su iglesia. ¿Cuántos matrimonios aquí? ¿Cuántos hermanos están aquí con su esposa? Alce la mano. Yo quiero ver a la esposa y los esposos un momentico juntos. Pónganle tú el esposo y la esposa. Acérquense, por favor, el hermano Tiendo, el hermano Charlie a su esposa, el hermano Tracha a su esposa. No está la mano atrás, o sea, yo quiero ver las parejas un momentico juntos, la esposa y la esposa. Y acá también pues está, no sé quién escogió la plataforma, como por el hermano Orellano, pero mire, me la puso bien cerca. Hermana Orellana, por favor, acérquese al hermano Orellana. Es un momentito más, yo quiero ver a los esposos junto a su esposa. Este es el símbolo, mis hermanos, la ilustración que Dios utiliza para mostrar a la relación entre la iglesia, entre Cristo y su iglesia, ¿verdad? Ahora yo quiero que cada uno de los esposos se den un abrazo y le den un beso a la esposa en la nariz. Cada esposo. Muy bien. Ahora se pueden sentar. Ahora, ojalá que no vaya a pasar como en Los Ángeles, un pastor dijo abrazar a mi esposa y allá son disfrutados y yo no quiero estar penal. ¿Quién sabe después de la iglesia uno de ellos está enojado con el pastor o no sé? Bueno, el hecho que espero que aquí no nos suceda. Cuando una persona va en la calle y una pareja, por lo general, no en todas las ocasiones, puede la persona decir si son novios o son marido y mujer. Ahora, ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo la gente deduce si son novios? Aunque déjenme decirles, hay esposos que parecemos novios, ¿no? Hay parejas que parecemos novios. Y así debe ser siempre. Recuerdo mi abuelo que va a descansar con mi esposa, con mi abuela, andaban siempre cogidos de la mano. Y cuando él se iba a acostar, él antes de irse a acostar, subía al segundo piso, él se paraba en las escaleras. Y mi tía le decía: papá, vaya, cuéntele a mi mamá tranquila, porque él no subía al segundo piso a acostarse si no era con él. Cuando novios, ¿qué pasa entre los novios? Él no puede estar sin verdad. Si andan en la calle, junticos deben de andar, y coger de la mano. Pero después, ya cuando se casan, seguramente pasar el tiempo, algunos, ¿no? Y así no es, no, ojalá que no fuera así. Pero se encuentra uno con un hermano, ¿cómo está hermano y su esposa? Ah, todo bien. O su esposa, no, allá adelante va con la niña. Distanciados.
Antes de casarnos, en diciembre pasado, María Luisa habló con una joven que no creo que lleve más de un año de casada, ¿no? Una joven, una pareja de la iglesia, pero estaba hablando con ella. Y entonces le dice, ¿cómo que te vas a casar? Sí, me voy a casar. Y dice ella, le dice a María Luisa, que en el tiempo de la nena le dice, ese principio es muy bueno y todo, pero bueno, ya después todo cambia. Menos mal que María Luisa no hizo caso, ¿no? Porque es triste, mi hermano, que esa luna de miel o ese amor se enfría tan rápido, ¿verdad? Y hace poco estábamos comiendo también arriba, o sea, algunos hermanos, no recuerdo quién fue el que me dijo. Y yo estaba con María Luisa, estábamos sentados comiendo y me dijeron, el pastor ahora está ahí sentado con María Luisa, que están recién casados. Y después tenemos 7 meses. Pero en un tiempo Roma era así como nosotros. Alguien me dijo así, mire, allá está fulano, yo estoy acá, y mire, allá está el hermano fulano, y allá está su esposa, están preparados. Y hermanos, yo voy a tratar de que no pase eso. Bueno, María Luisa y yo después que vamos a tratar de que no pase. Pero les quiero decir una cosa. Yo quiero el matrimonio ponerlo como ilustración hoy de la relación, esta ilustración bíblica, porque es bíblica, la relación entre Cristo y su esposa. Y yo voy a ir a la Biblia, le pido de sus Biblias, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer el 3 y 4. Apocalipsis 2, 3 y 4 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor. Escuchen bien, que a esta iglesia que le está hablando el Señor tiene amor. Y has hablado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Ha dejado el primer amor. ¿Cuándo es nuestro matrimonio con Cristo? ¿Cuándo se realiza nuestro matrimonio con Cristo? Cuando nos bautizamos. O sea, antes de bautizarnos estamos como de novio, ¿verdad? Llegamos temprano a la iglesia. El culto no nos hace largo. No importa que pasen las 12, 12 y media, el pastor predicando, no, porque estamos en el primer amor. Antes de casarnos con Cristo, bautizarnos, o recién bautizados, queremos y tratamos de estudiar puntualmente el folleto, de leer nuestra matutina. Y no hay otra conversación que nos guste más o más agradable que hablar de Cristo Jesús. Y estamos tan enamorados de novio con Jesús o recién casados que queremos hablarle a todo el mundo de Cristo. No hay otro tema preferido sino el tema de Cristo. Pero resulta que esta iglesia de Éfeso le dice, Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Espiritualmente seguramente nos preguntan, ¿y el Señor estos? Por atrás vienen. Como el esposo que anda, la esposa está bien atrás o bien adelante. Acá está. Ya nuestra relación con Jesús no a veces sucede, y con todo el mundo sucede, pero hay experiencia. Esa relación de Jesús deja de ser estrecha. Vemos como contraste la iglesia de Filadelfia, capítulo 3. Esta iglesia, Jesús no la acusa de no tener el primer amor. Por el contrario, le dice ahí en el versículo 11, Apocalipsis 3:11 le dice, he aquí, yo vengo pronto. ¿Y qué más? Retén, ¿qué más? Lo que tienes, ¿para qué? Para que ninguno tome tu corona.
ella tiene amor. Porque el versículo 3 dice que ha sufrido, y ha tenido paciencia, y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no ha desmayado. Así dice Jesús. Pero el primer amor lo ha perdido. Amamos a Cristo. Podemos decir todos sí. Yo no creo que aquí haya alguien que no ame a Cristo. Pero la pregunta es, ¿lo amamos con ese primer amor? ¿O ese primer amor ha desaparecido? Retén, dice, lo que tienes, para que nadie quite tu corona. Esta mañana yo voy a ver dos ejemplos. Un ejemplo de una pareja que no dejó su primer amor, y después voy a dar el ejemplo de dos hijos y de unos labradores que dejaron el primer amor. La pareja de la cual voy a hablar son Pablo y Silas. Y me da un poco de Texas, ahora que estuvimos en la reunión de la edición. Estamos comiendo, estaba mi esposa allí, y un pastor dijo que un hermano había un testimonio, que él quería ser tan ferviente como lo fue Pablo y su esposa Silas cuando lo metieron a la cárcel. Porque como el nombre Silas parece una dama, y este hermano creía que Silas era esposa de Pablo y no que eran los discípulos. Y allá, pastores, Pablo y su esposa Silas fueron azotados, pero no se separaron del Señor. Y una persona que estaba ahí junto a mí le dije yo, dice la persona no le causó risa de saber el testimonio que daba del hermano. Y le pregunté a ella, ¿y por qué? ¿No te parece? Digo, no. Y es que no son esposos. O sea que esta dama creía que eran esposos, Pablo y Silas. El hecho es que Pablo y Silas van a una ciudad que llama Filipos. Bueno, aclaro, ¿no? Silas es un apóstol, no es la amiga, como algunos dicen, la amiga o la esposa de Pablo. Silas es un apóstol. Van a predicar a Filipos. Y ahí en Filipos encuentran que hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Esta mujer todo lo adivina. Claro, no adivina el futuro, porque quien tiene un espíritu de adivinación es un espíritu satánico, y Satanás no conoce el futuro. Estos espíritus inmundos solo le pueden hablar. Si alguien le robó algo, el espíritu inmundo puede decir, fulano de tal, o Eliseo le robó. Y estuve escuchando de un orador anglosajón cómo Reagan, el presidente Reagan, secretamente consultó a espíritus para que lo ayudaran, lo dijeran. Y hay algunos alcaldes, gobernantes, que consultan a los espíritus inmundos. Y hay gente que trabaja con estos espíritus espiritistas y ellos ganan buen dinero. Y este es el caso de esta muchacha. Ella todo lo adivinaba. O sea, el espíritu inmundo hablaba las cosas a través de ella. Y cuando ella vio a Pablo y Silas, ella dijo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Bueno, amén por el contenido lo que dice, pero era un espíritu inmundo que lo decía a través de ella. Y dice que a Pablo ya no cansó esta situación, porque seguramente esta mujer hablaba de una forma que iba a desacreditar, aunque hablara bien de desacreditar el evangelio. Por ejemplo, hoy en día usted ve personas con autoparlantes en la calle predicando, ¿verdad? No le hacen un bien al evangelio, sino que le hacen un mal. ¿Por qué? Porque mucha gente que no está dispuesta a escuchar le va a coger fobia al evangelio. Porque Dios no quiere que el evangelio se predique a la fuerza, que vayan y le griten a alguien que no quiere escuchar lo del evangelio, porque esa persona más se aparta del Señor. El Señor quiere que la persona busque porque tiene sed de Dios. Porque
tiene sed de la palabra. Entonces, esta mujer decía eso y lo que iba a traer era antipatía al evangelio. Pues estaba obligando a la gente a escuchar algo que a lo mejor algunos no querían escuchar. Entonces Pablo no le gustó y se volvió y le dijo al Espíritu Inmundo, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en esa misma hora. O sea, el Espíritu dejó a la muchacha. Pero Pablo le quedó un problema. Los amos, era casi como esclava que tenía esta mujer. Los amos de ella se enojaron porque empezaron a perder dinero. Ya no iban a tener dinero por lo que ella adivinaba. Entonces dice que la escritura, a ver, voy a decir esto porque quiero hacer una introducción. Entonces viene y van de los magistrados sobre todos los dirigentes del pueblo y calumnian a Pablo y a Silas, que ellos están alborotando el pueblo, que Pablo y Silas que son judíos que traen alboroto. Ustedes saben que siempre ha existido también la discriminación. Lo que no sabían ellos era que Pablo y Silas se habían hecho ya ciudadanos. Bueno, no ciudadanos americanos, pero sí romanos. Ellos creían que Pablo y Silas eran simplemente residentes judíos o ilegales. Por eso lo querían discriminar. Dijeron, vamos a usar a estos hombres porque nos han hecho esto. Y fueron y acusaron a Pablo sin saber que ellos eran ciudadanos romanos. Y más que ciudadanos de romanos, ciudadanos del reino de Dios. Pues yo les digo una cosa, que si de algo el cristiano debe estar contento y tener una felicidad cristiana, es de ser ciudadano del reino de los cielos. La ciudadanía que Dios tiene para todos. Entonces, Pablo es llevado, como no saben que son ciudadanos romanos, Pablo y Silas son llevados, y dice ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 23, dice, después de haberles azotado, Hechos 16, 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en un calabozo de más adentro, o sea, el calabozo más oscuro, más frío seguramente, y les aseguró los pies en el cepo. Ustedes saben que los cepos eran dos pedazos de madera que se cerraban y tenían ahí unos pequeños huecos, ahí ponían los pies y no podían andar. Ahora, Pablo y Silas pudieron haber dicho, ay, el Señor, ¿cómo ha permitido esto? El Señor nos han azotado, nos han golpeado, el Señor nos abandonó. No, esa no fue la actitud de ellos. Ellos tenían el primer amor, dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Mis hermanos, yo pido mucho a Dios que cuando me lleguen dificultades y problemas no me ponga con esa actitud que tendemos a preocuparnos, como a armarnos con Dios, porque eso significa que no tenemos enfermedad. Cuando hay una dificultad del plan de salud económica, lo que sea, el que tiene el primer amor tiene paz y gozo en Cristo. Y no por eso deja de cantar y orar. Pablo y Silas cantaban a Dios y los presos lo veían. Versículo 23. Entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo creo que fueron ángeles que soltaron esta cadena. Porque un terremoto no va a soltar las cadenas a una persona que se podía hacer un terremoto. De pronto hasta que se cae en la cárcel y lo mata, ¿verdad? Pero esto era obra de Dios. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? Uy, ya muy libres, yo no liberado, que escapemos. ¿Hicieron eso? No. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Miren aquí, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengas mal, pues todos estamos aquí. O sea, en otras palabras, los presos tampoco quisieron escapar. Porque más que la libertad, habían escuchado alabanzas a Dios. Y era tanto el poder de esta alabanza y de estas oraciones que no había nada más hermoso para los presos que estar junto a Pablo y Silas. Por eso no escaparon. Y también el poder de Dios estuvo ahí para evitar que este carcelero se suicidara.
Mas Pablo clamando a gran voz diciendo, no temas que ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, o sea, el café, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿No dicen amén? Y le hablaron de la palabra del Señor y él y todos los que con él estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora, tomando a Pablo y Silas, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Una actitud del primer amor de dos hombres salva a una familia entera. Si Pablo y Silas se quedan allí con la estima propia, el que se estima no quiere que le pase nada. Con mucha estima, ¿por qué me pasa esto? Yo no puedo permitir que esto me pase, yo tengo tanto amor por mí, ¿no? No, ellos tenían la estima por Cristo. Y no importaba las circunstancias que tuvieran. Ellos alabaron al Señor porque tenían el primer amor. Y ese primer amor, ese poder del primer amor que la lección de esta semana habla de la presencia de Cristo en nosotros, habla como un misterio. Ese espíritu de Cristo en ellos hizo el milagro de que se convirtieran. No solo el carcelero y su familia, sino algunos de los presos. Y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído de Dios. A Dios. Versículo 35. Cuando fue el día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Qué bonita historia, ¿verdad? Más adelante habla de Pablo quería mostrarnos otra cosa. Bueno, ahí hay otra cosa, pero no nos interesa hasta aquí. ¿Cómo actuamos nosotros ante las circunstancias difíciles? Si no tenemos el primer amor, ¿verdad? Entonces, Dios no puede actuar en nosotros. Ahora, no quiere decir que no vamos a Dios, ¿sí? Cuando un esposo y una esposa, cuando la esposa se equivoca, y uno ama al esposo, pero si tiene el primer amor, es paciente. O cuando él se equivoca, si hay el primer amor, muy difícil. Por eso al principio no hay pelea. Bueno, hasta ahora no hemos tenido la primera nosotros, aunque hay gente que no puede creer eso. Por allá hubo una señora en la reunión de la edición, están hablando de matrimonio, y alguien dijo, si algunos dicen que no han peleado hasta ahora, ni hace la mano porque le va a decir mentiroso. Ahora, yo no sé qué concepto tenga la persona que está hablando allí, pero nosotros nos cuidamos de no mentir en esto, pero ni de novios ni de casados hemos peleado hasta ahora, me lo dice yo. Quizás no voy a decir que no va a llegar el día, pero Dios quiera, pues ojalá que nunca llegue. Pero quiero decirle, mis hermanos, que todo eso depende si está el primer amor. Por eso hay que retener el primer amor. Estoy hablando en el sentido del matrimonio, pero lo estoy aplicando al sentido de nuestro matrimonio con Cristo. El primer amor. Retenerlo. Ahora vamos a ir a la experiencia triste donde el primer amor, donde no hay primer amor, donde el primer amor ha desaparecido. Y Jesús lo enseñó a través de dos parábolas. Parábola de los hijos y parábola de los labradores malvados. Dice en Mateo 28, Mateo 21, 28 dice, Mateo 21, 28. Capítulo 21, versículo 28 dice, porque ¿qué os parece? Uno que tenía dos hijos, y acercándose al primero, dijo, hijo, voy a trabajar en mi viña, voy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose al otro hijo, le dijo, de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy. ¿Y qué pasó? No fue. Y no fue. ¿Cuál de los dos, pregunta Jesús, hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, los que van escuchando a Jesús, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo
que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerme. Hermanos, cuando leemos la historia de Lucas 36, el Señor dice que la mujer que lo de sus pies amó mucho porque se le perdonó mucho. Al que poco se le perdona. En otras palabras, se puso el ejemplo de los tesoros. El que debe una gran cantidad está más agradecido porque le han perdonado una gran cantidad de dinero. Y el que debe poquito pues está agradecido pero no tanto. Ahora, el pecado de todos los seres humanos es igual. Pecado es pecado. Pero los seres humanos tenemos la tendencia a valorar los pecados como más grandes que otros. Pero eso quería decir que el agradecimiento, el amor, si yo reconozco que Jesús me ha perdonado, ¿qué voy a hacer? Entre más reconozca mi incapacidad y mi pecado, más agradecido voy a estar con Jesús. Y si hay otra persona, o si este mismo servidor, si yo lo reconozco, bueno, el Señor me ha perdonado, sí, algunos pecaditos. Algunos pecaditos me ha perdonado, sí estoy agradecido por él. Pero por eso el Señor pone ejemplo aquí a los publicanos, en otras palabras, los ladrones, los blasfemos y las rameras, dice, van delante de vosotros al reino de los cielos. Porque muchas de estas personas creyeron y se sentían ante Dios indignos e incapacitados. Entonces, cuando nos sentimos ante el Señor permite que esa persona tenga el primer amor. El primer amor, mis hermanos, lo tienen aquellos que constantemente se sienten indignos, que solo a través del poder de Cristo pueden ser. Sienten ese agradecimiento por el Señor. Yo conocía un hermano, un pastor que no le decía le decía era papito. No era que el pastor era fanático, sino que él hablaba de mi Señor, mi papito, como les decía en inglés, my daddy. Por esa relación se le veía a este hombre, constante con el Señor, este amor, ligado al Señor de tal manera que se expresaba, pues, hasta por los poros de este hombre expresaba su relación con el Señor. También conocí una familiar que ella en todo momento era mi Jesús. Es decir, así debemos de ser, mantener ese primer amor por el Señor. Y este primer amor nos lleva a necesitar, cuando amamos a una persona queremos estar a su lado. Y si tenemos ese primer amor por el Señor, nosotros vamos a necesitar de hacer el culto más constantemente porque necesitamos adorarle. Y nuestra meditación se va a acercar más hacia el Señor. A veces quizás nuestra meditación puede, durante la semana nuestro pensamiento puede estar más centrado quizás en un problema de dinero, de trabajo, y pensar mucho y qué voy a conseguir y esto y lo otro. O el pensamiento puede estar a un padre con un hijo que desobedece, muy centrado en eso. Claro, no quiero decir que no debemos de pensar en todas las cosas, pero debemos de tener nuestro pensamiento al Señor. Meditar en el mar. Estos dos hijos, el uno profesaba que iba a ayudar y aquí no hizo nada. Y el que dijo que no iba, ¿qué hizo? Es posible que hoy hayamos dicho nosotros, vamos Señor, como iglesia, y que de pronto no vamos, y otros que ni lo imaginamos, vengan al Señor y hagan lo que nosotros no hicimos. Dice allí en Apocalipsis, retén lo que tienes para que no se te quite que la corona, no la tome otro, no se le quite la corona. Ahora, cuando el Señor Jesús hace este análisis por esta parábola, Él muestra, primero, en la parábola de los dos hijos, muestra, vamos a decir, aparentemente un hijo obediente y otro desobediente, ¿verdad? En la época de Jesús estaban los gentiles y los judíos.
hijos de Dios, que los gentiles Dios también los creó. Pero los judíos iban, siendo pueblo de Dios, estaban dispuestos a haber dicho que iban a esperar al Mesías, que lo iban a recibir y que iban a hacer la obra que ellos tenían que hacer. ¿Pero qué? No hicieron nada. Así. Los gentiles, que no esperaban al Mesías, han sido los que lo han proclamado y los que hoy en día lo proclaman, porque en el sentido de raza nosotros somos gentiles, no somos judíos de raza, somos judíos espirituales. Ahora, vamos a ir al versículo 33. Oí otra palabra, un hombre padre de familia, el cual plantó una viña y se acercó al vallado y cayó en ella un lagar, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la aventó con unos labradores y se fue lejos. Ahora, ¿quién es esa viña? Es el pueblo. ¿Y a quién se le entregó el Señor al principio? A los trabajadores. En este caso son quiénes? Los judíos, que también nos puede pasar lo que les pasó a ellos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Los profetas. El Señor los enviaba a Israel. Envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y al otro mataron, y a otro apedrearon. ¿Recuerdan cómo apedreaban a los profetas? El mismo Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise como la gallina junta a sus polluelos? ¿Verdad? ¿Recuerdan en el versículo? O sea que estos mensajeros eran los profetas que fueron apedreados. Versículo 36. Envió de nuevo a otros siervos, a otros profetas, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo. ¿Quién es ese hijo? Cristo Jesús. Versículo 38. Más los labradores que hicieron con el hijo, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémoslo, apoderémonos de su heredad. Versículo 39. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: nunca le hice en la escritura: la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora, ¿por qué estos labradores actuaron de esa manera? Seguramente cuando los contrató el amo, ¿verdad?, el Señor, ellos tenían que, al principio, tenían necesidad, ¿verdad? Y empezaron a trabajar y seguramente agradecieron a este que les dio trabajo. O sea, tenían un primer amor, pero ¿qué pasó después? Perdieron ese amor. El Señor nos ha llamado a trabajar aquí en su vida, en su iglesia. Y el Señor quiere que trabajemos por ese primer amor. No quiere que nos pase lo que le pasó a estos judíos, que no tuvieron ese primer amor que el pueblo de Israel tuvo allá en el Sinaí, cuando hicieron el pacto con el Señor, y que tuvieron en algunas otras ocasiones, se perdió de tal manera que no recibieron al Hijo de su Señor, al Hijo, sino que fue crucificado. Mis hermanos, ¿cómo está nuestra relación con Cristo? ¿Estamos en nuestro primer amor? ¿Como recién casados o como novios? ¿Con el esposo que es Cristo? ¿O este primer amor se ha perdido? El Señor nos dice, si lo tenemos, dice retenerlo. Y si no lo tenemos, el Señor nos dice, tengo contra vosotros, que han dejado tu primer amor. Volvamos otra vez, mis hermanos, a tener ese amor con el Señor que tuvimos al principio. ¿Ustedes han visto alguna vez
enamorándola, diciéndole piropos a la esposa. Es posible que en algunos matrimonios es posible que no. Pero qué tan hermoso es, ¿verdad? Especialmente cuando las iglesias tienen seminarios matrimoniales que son muy importantes. Yo quiero que digamos aquí en la iglesia, seminarios para parejas y retiros para parejas, para matrimonios, los que son muy importantes para cerrar esa relación, estrecharla más o hacerla como al principio. Yo quiero que nuestra relación con el Señor sea una relación como de novios, como de recién casados, donde nosotros necesitemos de la compañía de Cristo Jesús, de meditar en Él. Así nosotros podemos estar dispuestos a hacer su obra y estar dispuestos a testificar por Él. Dios quiera que nuestro primer amor con el Señor Jesús, que la iglesia del Cloche toda recupere el primer amor con el Señor, como si apenas estuviésemos recién bautizados, como si cada día fuese el día de nuestro bautismo, y es que cada día debemos de ser bautizados por el Espíritu Santo. Que